Buenas noches a todos. Buenas noches con todos. Muy buenas noches, gracias por su presencia en esta noche, en este espacio de semana a semana en el Club de Lectura Unicornio Multicolor. Hoy tenemos a Doris Margarita Rueda, es investigadora, docente ecuatoriana, nacida en Otavalo en 1961. Su pasión por la lectura y escritura la llevó a crear el sitio web El Mundo de la Reflexión en 2013. Una plataforma cultural y educativa sin fines de lucro que busca fomentar la lectura y la escritura en nuestro país, Ecuador. Educación y carrera, licenciada en Letras y Castellano, maestría en Literatura Ecuatoriana e Hispanoamericana, maestría en Literatura Infantil y Juvenil, especialización en Currículum y Prácticas Escolares en Contexto, diplomado en Currículum. Ha trabajado como profesora de lengua y literatura en varias instituciones educativas, incluyendo el Colegio Los Pinos en Quito y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También fue correctora internacional para la Organización del Bachillerato Internacional. Obras publicadas. Leyenda, historias y casos de mi tierra Otavalo, 2021. Leyendas y versos de Otavalo, 2024. 12 voces femeninas de Otavalo, 2024. Leyendas del Ecuador para niños, 2025, de este año. Entre versos y líneas, 2025. Cuentos de sueño y sombras, 2025. Reconocimientos. Reconocimiento del municipio de Otavalo por su contribución al desarrollo cultural de la ciudad en 2021. Reconocimiento como una de las 25 mujeres otavaleñas más destacadas por su trayectoria 2024. Medallas al mérito cultural otorgadas por la Cámara de Comercio de Otavalo 2024-2025. De que bienvenida, Doris Margarita. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos quienes están en este momento del Club Unicornio. Para mí, un gusto estar con ustedes, sobre todo en los clubes de lectura que tanto me gustan. Y yo participo frecuentemente en los clubes que me invitan y estoy muy contenta que Jaime me haya extendido esta invitación y estar con todos ustedes la noche de este día. Muy bien, entonces estamos muy curiosos de conocer un poquito más de su historia y luego su trayectoria, ¿no? El objetivo del club, como le comentaba, es promover la lectura. Y hemos visto con gusto, con emoción, de que su tarea es promover la lectura y la escritura. Así que cuéntanos un poquito de lo que usted hace. Mire, Jaime, soy maestra, ya tengo como 40 años de práctica docente, todavía soy maestra, aunque soy jubilada, pero todavía soy profesora del seminario, de los chicos del Seminario Mayor San José, acá en Quito. Y cuando yo estaba muy jovencita, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás,
yo decía, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los jóvenes, a mis alumnos? En ese momento eran las chicas del Colegio Los Pinos. ¿Cómo ayudar para que ellas hagan una investigación y puedan tener material fiable donde puedan apoyarse para los trabajos? Y realmente eso fue lo que me motivó a crear el mundo de la reflexión.com, porque en ese momento, si el alumno quería una información fiable, tenía que pagar, tenía que suscribirse y no era tan barato en ese momento el ingresar. Entonces yo decía, tenemos que, nosotros como profesores, deberíamos tener un sitio gratuito para que nuestros alumnos puedan ingresar al sitio a buscar información, pero también por otro lado los profesores. Muchas veces no teníamos la oportunidad de publicar lo que nosotros habíamos trabajado en el aula con nuestros alumnos. Así que eh, pues estas inquietudes me llevó a plantearle a mi esposo la posibilidad de que él financiara el sitio. Al principio, pues estaba un poco inquieto porque en ese entonces el sitio web hace 13 años no era lo que es el día de hoy. Y pues era, ¿para qué vamos a hacerlo? Y bueno, vamos a financiarlo. Los dos somos profesores y tú te encargas de la parte de administración y yo me encargo de toda la parte operativa del sitio. Eh, bueno, con el tiempo mi esposo fue pues trabajando en esa idea y surgió el mundo de la reflexión.com. Al principio, pues el ingeniero de la Universidad de la Politécnica que me había ayudado en su diseño, me dice, no, Doris, usted no debe preocuparse si solo tiene 3 o 4 personas que ingresen por día, porque así es los sitios. Y este es un sitio de cultura que no tiene publicidad. Yo solo tenía el Facebook, que no lo manejaba tampoco bien, y pues no tenía otra manera de hacer conocer el sitio web. Entonces dije, bueno, pues si así él me dice, yo tengo que estar tranquila. La realidad es que la primera semana sobrepasamos casi 500 visitas diarias, que era bastante para mí. Yo decía, ¿de dónde llegan tantos usuarios sin publicidad? Ya con el tiempo, en 13 años, nosotros hemos logrado en el mundo de la reflexión.com tener lo más bajo, 4.000 usuarios, y lo más alto, 14.000. Ese es nuestro rango de ingreso de la gente que viene a nuestro sitio web. ¿Para qué es el mundo de la reflexión sin hacer una propaganda? Porque de eso no se trata. Sí, es un sitio gratuito que nosotros lo hemos financiado eh, con mucho cariño. No ha sido fácil por la parte económica, pero lo hemos hecho porque tanto mi esposo y yo consideramos que la lectura y la escritura tiene que estar al servicio del público. Con el tiempo, pues empecé yo a trabajar en las leyendas. Tenía un material muy grande que me viene de, de mi familia. Mis padres eran unos grandes contadores de leyendas. Nos sentábamos en las noches y ellos empezaban a contar lo que habían escuchado de sus padres y de sus abuelos. Igual mi madre, que era quiteña, también lo hacía de las distintas ciudades que ella conocía. Así fue como mi padre me fue envolviendo a partir de los 8 años en la lectura. Y me decía, ojalá que en algún momento de la vida puedas devolver al, a tu ciudad, a tu país, lo que tu país y tu ciudad te han dado. Entonces, y yo quisiera, me decía, tú algún rato entregues lo que haces de manera gratuita. Yo le contesté a mi padre que eso era algo muy peregrino, porque yo era
joven y quería trabajar y no estaba pues con la idea de hacer un seguimiento en cuanto a las leyendas. Mi padre, tan, eh, ¿qué le digo? Tan persistente, ¿eh? Logró que yo viera a algunos profesores suyos. Me puso en contacto y a su vez fueron los primeros en que me entregaron todo su trabajo, sobre todo el profesor Luis Uvidia de Otavalo, que ya no está con nosotros, me entregó eh, un baúl gigantesco con libros, cuadernos de 60 años de trabajo donde estaban las leyendas de Imbabura. Qué bien, Y qué bonito. realmente eso fue el comienzo para el mundo de la reflexión.com. Todo este trabajo que mi padre me había incentivado a hacerlo, que yo no sabía para qué podía servir, porque no, ni siquiera me imaginaba, aunque seguía literatura en la universidad, que yo podía convertirme en escritora. No me hacía tampoco no me inquietaba, no me gustaba. Entonces, con ese material con mi esposo decimos, vamos a publicarlo para que se conozcan las leyendas del Ecuador. Y no solamente todo lo que yo tengo, sino que voy a subir al sitio todo lo que yo tengo de libros sobre leyendas para, claro, con el permiso de los autores que nos da una posibilidad de de cierta cantidad de subir a un sitio web, lo vamos a hacer. Y así fue, Jaime. En el mundo de la reflexión fue un éxito desde el comienzo. La primera impresionada fui yo. Entonces decía, ¿de dónde me vienen los usuarios? Los usuarios me venían del exterior, por supuesto. Empezaron a escribirme, eran ecuatorianos que vivían fuera, que extrañaban mucho su patria y que me pedían además más leyendas y más trabajo. Por favor, ¿por qué no nos presenta biografías de personajes? ¿Por qué usted no entrevista personajes de Otavalo? Y así fue como el mundo de la reflexión se fue agrandando. ¿Quiénes hacemos el mundo de la reflexión? Doris Rueda, quien está frente a ustedes, y es la que opera, la que hace contenido, la que publica en Facebook, la que trabaja, pues ese es el gusto. Mucho tiempo me lleva esto, sí, me lleva como 12 horas diarias de trabajo, ¿sí? ¿Qué saco yo con este sitio si económicamente no me representa? ¿Mm? Este club de lectura sabe que la lectura es algo invaluable y yo creo que solamente entregando la lectura al público se puede ganar lectores y esto lo he comprobado, ¿sí? No solamente en los clubes de lectura que me han invitado, sino en mis propios alumnos, a quienes yo empiezo a trabajar con leyendas. Les hago hacer recopilaciones de leyendas para que no sé, saboreen el gusto por la leyenda y luego puedan ellos trabajarlo y pasarlo, que es lo más importante, pasar a sus hermanos, pasar a sus padres, pasar a la gente que está. Yo sé una leyenda, yo recopilo una leyenda, hagámoslo. Eso hace el mundo de la reflexión y también, no sé, si A este vale punto, la pena a este hacerlo punto, que nos en comparta alguna de estas leyendas. alguna de las leyendas. Yo no sé si podríamos ingresar al mundo de la reflexión, mi querido Jaime, si me Ya, puede, le mandé el link, estamos ya. allí en el mundo de la reflexión para que podamos dar un vistazo. Alejito, vamos a ver. Aquí tengo el mundo de la reflexión. Mundo de la reflexión.com. Tenemos ahí una gran variedad de secciones de lectura. La principal es las leyendas del Ecuador, que están por provincias. Dentro de las leyendas del Ecuador, para que ustedes conozcan, está una parte muy nueva. Está, sí,
Estamos todavía, pensé que me había desconectado. Exactamente, ese es el mundo de la reflexión. Es un sitio que no está tan modernizado porque hay tanto trabajo que hemos logrado ingresar al sitio, que solamente el pensar que por no sé, una modernización podamos perder eso sería terrible. Y eso es lo que me ha a mí detenido a modernizarle. Es un sitio, por tanto, muy fácil de ingresar. Tenemos las leyendas, casos y mitos por provincia. Ustedes ingresan allí y encuentran todas las leyendas. Podríamos ingresar Costa Sierra Oriente, Archipiélago de Colón. Lo más interesante de esta parte es lo novedoso de los cuentos inspirados en las leyendas del Ecuador. Empecé a preguntarme, los chicos ya no escuchan de las leyendas. ¿Cómo hacer que la generación nueva, sí, demos un clic, cómo hacer que la generación nueva gusten de la leyenda? Hay que llevarlo a cuento, modernizarlo. El guardián de Limoncocha, si podríamos abrirlo. El guardián de Limoncocha es una leyenda, un cuento modernizado que va a publicarse en el Diario El Norte este domingo. ¿Sí? Es un cuento donde está la parte moderna de la leyenda, ¿sí? Entonces, estos cuentos que están inspirados en las leyendas ecuatorianas se podrían empezar a leer con los niños, porque están para ellos. Así es como yo lo he escrito. Y es una parte que va a desembocar en un libro que se llama Cuentos inspirados en leyendas, que lo voy a publicar en el 2026. Todos estos cuentos. Sí, algo interesante, si podemos volver, es las leyendas y cuentos infantiles. Cuando yo estaba trabajando en las leyendas, me pedían eh, cuentos para los niños. Y yo decía, bueno, voy a tener que adaptarlo. No soy escritora para niños. Hice un intento y se lo di a mi esposo y él me dijo, no, esto no me gusta, no es para niños, tú escribes para adultos, usted escribe para adultos, no lo haga. Me llevó mucho tiempo, borrador tras borrador, hasta que logré. Tenemos acá los cuentos y la publicación de este libro, ¿sí? Que está publicado creo que lo publiqué el año anterior, Leyendas y Cuentos Infantiles. Miren, El Lobo Misterioso tiene 1.167 visitas, el Duende Correlón 820, son las visitas o las descargas en el caso de los libros. No sé si podremos entrar a uno, a cualquiera, al Lobo Misterioso, que ahí podrían los niños tener un cuento para una leyenda para trabajarla en el aula, para trabajarla en casa, ¿sí? Son cortos. ¿Y qué de importante tienen estas leyendas para niños? Yo decía, tengo que poner un plus en estas leyendas y voy a poner el lenguaje popular, todo lo que son los refranes populares. Entonces, en estos cuentos, si ustedes ven en negro, Congeladas de Miedo, están los refranes, porque también el lenguaje popular se está perdiendo. Entonces dije, hay que incentivar a través de la leyenda también el lenguaje popular. Esto en cuanto a la primera parte, que son leyendas, historias y casos y mitos de todo el país. Muchísimas gracias, Jaime. Si lo podemos ver, el inicio, tenemos también memoria y tradiciones. Memoria y tradiciones son lecturas, son material que me han pedido del exterior, sobre todo quienes viven fuera. Entonces, no tengo de todas las provincias, pero sí de Pichincha, de Imbabura, de Carchi, de Manabí, que me han solicitado. Entonces, aquí viene una tradición, una historia que me llega para que puedan leer. Y esta es una demanda más que del país, de los ecuatorianos que están fuera. Esta parte del mundo de la reflexión. Si podemos subir un poquito para
ver las otras partes, mi querido Jaime. En lecturas críticas podemos entrar a poesía comentada y podemos aquí. Yo como profesora diría que los alumnos tengan una información. Podemos entrar a Rubén Darío Buitrón, podemos ingresar a cualquiera de el poema Lum, ahí el primero. Yo quería que los alumnos no solamente tengan la información, en este caso el poema, sino que también tengan el comentario literario de alguien que conoce de la poesía. Entonces, en esta lectura crítica están los autores con algunos de sus poemas que yo he podido comentar. Algunos de estos comentarios están en mis libros, otros comentarios están en el mundo de la reflexión, pero miren, este es justamente ella, es esencia del verso, es el libro que voy a publicar en el 2026. Está casi ya terminado. Son aproximadamente unas treinta poemas de este escritor ecuatoriano, Rubén Darío Buitrón, que es director de Notimercio, ¿sí? Y que pues es un gran poeta. Tenemos también acá en prosa y teatro. Los alumnos pueden ingresar en prosa y teatro y al igual que en la poesía, podemos entrar al, al vampiro, por ejemplo, es un cuento del Edgar Allan García. También acá hay cuentos en la prosa comentada de mm, por parte mía que lo hago el comentario para que el alumno tenga, y también acá hay un video, ¿sí? Para que el alumno tenga la posibilidad no solamente de conocer, de leer el texto, sino también saber interpretar y que tenga ejemplos para poder trabajar el maestro en el aula, porque es para los alumnos y para los maestros también. Eh, luego tengo la narrativa y tengo en narrativa ecuatoriana, sí, tengo a varios autores que mm, también igual eh, creo que he recopilado sobre todo de autores que no son conocidos, como Nancy Carrillo, Jean Paul Solís, Ramiro Velasco, Jorge Amparo Bacasela, que acabo de conocerlo es durante todo este año y me gusta mucho la poesía. Tenemos aquí la narrativa ecuatoriana, pero también en esta sección tenemos los cuentos que hago. No sé si podemos verlos. Los cuentos en la narrativa, dice narrativa breve, varios autores, y aquí tenemos una variedad de cuentos, ¿sí? Una variedad de cuentos que pueden ingresar los chicos y leerlo. A los chicos no les gustan los cuentos extensos. En la narrativa breve, yo procuro que sean cuentos cortos. Si podemos abrir el cuento Ángeles, por ejemplo, que tiene 1650 visitas. Acá este es un cuento corto, miren, es un cuento corto, así son. Entonces, en el aula podemos nosotros trabajar este cuento como maestros y podemos leer, ingresar al sitio y también leer. Hay de los autores latinoamericanos como autores de, de todo el mundo, ¿sí? Tenemos acá. En resúmenes de libros, que desde luego de narrativa, tenemos acá los resúmenes de los textos que mandan en el colegio a ser leídos. Entonces, me preocupaba mucho que los alumnos, muchos leen, muchos no leen y que tengan una fuente por lo menos fiable para decir, voy a este sitio y voy a leer el argumento, el resumen de este libro. Podemos abrir Edipo Rey, son resúmenes hechos, los he trabajado, ¿sí? Y que está allí para los estudiantes y también para los profesores. Tenemos acá.
Entonces, en resúmenes de libros tenemos una gran entrada de usuarios jóvenes, como ustedes pueden ver. Libros digitales son los libros que yo he escrito y que están en el mundo de la reflexión. Son 17 libros que yo he trabajado, en algunos recién, como el libro Reflexiones que ustedes ven 316, recién lo publiqué el 22 de octubre, justamente fue en los momentos del paro. No estaba establecido hacer el lanzamiento de estos 3 libros en Otavalo, pero no se pudo hacer. Estas Reflexiones es un libro donde ustedes pueden descargarlo de manera gratuita. Están reflexiones sobre muchos aspectos de la vida. Sería bueno que ingresen porque son reflexiones cortitas que pueden ustedes tener la opción de descargar. Es uno de los libros últimos, igual con cuentos de sueños y sombras que ustedes ven al lado derecho de la página, donde está un video mío. Es justamente los cuentos que yo he trabajado. Entonces, les animo a ver libros digitales, a bajar en su computador, en su celular. Aquí tenemos nosotros cualquier cantidad de temáticas en los libros. En reflexiones, estas son reflexiones de los maestros. Los maestros me han enviado a mi material y entonces yo publico ese material que me han enviado. Son sus reflexiones sobre historia, sobre literatura, es decir, sobre investigación artística. Son reflexiones de docentes. Tenemos voces y rostros. Y voces y rostros comenzamos una nueva etapa, porque la anterior de Voces y Rostros eran entrevistas que ya salió publicado en mi libro Entrevistas. Entonces, estas son voces y rostros de ecuatorianos nuevos que están acá de, qué sé yo, unos 2 meses atrás. Entonces, tenemos ahí el libro Entrevistas, que reúne lo anterior, y tenemos a personajes que me envían igual los usuarios. Por favor, puede hacer la biografía de tal personaje. Yo quisiera que me ayude con esta entrevista, que yo la tengo. Entonces, aquí vienen los voces y rostros de los ecuatorianos. Está aquí comienza Voces y Rostros, el nombre de mi padre, Ángel Rueda Encalada, ¿sí? Entonces, ha sido para mí un privilegio colocarlo este año, no, será unos 2 meses atrás, que coloqué la biografía de mi padre, que me llevó también, me dio gusto y me dio a la vez tristeza, porque mi padre no pudo ver el mundo de la reflexión, no pudo ver mis libros, ¿sí? Y cuánto le hubiera gustado a él hacerlo. Creo que terminamos con la parte ya final, que es la autora. En la parte de autora, el autor, si podemos abrir, están las anécdotas mías de toda de una vida que he recogido desde cuando era una niña hasta la época actual. No sé si podamos abrirlo. Anécdotas, Doris Rueda. Estas anécdotas están en algunos libros, Las mujeres de mi familia, mi primera sesión de fotos, mi primer libro, mi primer castigo, mi primer corte de cabello. Son anécdotas que he trabajado desde hace muchos años y están en algunos libros. No están en uno solo, están en varios que he publicado. Tenemos también en esta sección los cuentos y me animaría a que ustedes lo lean. Dice Microcuentos Doris Rueda. En los microcuentos, Doris, reflexiones. Esas son las reflexiones ya personales que lo hago, ¿sí? Porque hay la parte de reflexiones de los maestros, pero estas son reflexiones ya personales. Está el autocorrector, por ejemplo, que todavía no está, lo publiqué esta tarde. Los ven 7 visitas, lo publiqué casi a las 6 de la tarde para que salga el día de mañana.
donde habita la ternura, el lenguaje de los objetos, antes del primer café, el nombre de Otavalo. Y aquí están también reflexiones de mi ciudad. Me dio mucha pena ver en el paro cómo estaban las cosas en Otavalo. Yo no quiero, pues, eh, hablar sobre política, pero sí sobre la situación que vivió mi ciudad. Y eso me conmovió mucho porque me escribía contándome las historias que vivían en el encierro la gente que no estaba con el paro. Entonces, de esas historias, de ver esos casos, salieron, por ejemplo, el telar del monte, si podemos verlo. Ese está eh, escrito justo en la época del paro, ¿sí? Dice, basado en los días en que Otavalo detuvo su ritmo durante el paro de octubre del 2025. Entonces, esta es una de las reflexiones que hablo de mi ciudad y también justamente esta etapa del paro también me dio el material para, este es un libro que vamos a sacar el 2026, ¿sí? No pude sacarlo, dice octubre 17, está escrita pero este libro lo voy a publicar en el año que viene. Eh, de, de parte de la autora también están la riqueza del lenguaje popular, al igual que me gusta mucho eh, transmitir las leyendas que se den a conocer, también considero que es tan importante que el lenguaje popular no se pierda, los dichos, los refranes, ¿sí? Entonces, he trabajado sobre el lenguaje popular desde el aula y fuera del aula. Es lo que una de los pilares del mundo de la reflexión. Ustedes ven el lenguaje entre los jóvenes, los refranes de la enseñanza, los refranes de la creatividad. Em, Aquí hay algunos refranes inclusive analizados, obras son amores y no buenas razones. Ese es un estudio que hice de este refrán. Y, y algo más que me falte del mundo de la reflexión, sí, este es. Justamente, obras son amores y no buenas razones. Tenemos la última parte que serían los microcuentos. Los microcuentos están en un libro que se llama Cuentos de Sueños y Sombras. Y ahora hay, a partir de octubre más o menos, he ingresado con cuentos nuevos que ustedes pueden ver. El influencer fantasma habla sobre eh, un influencer que fallece y que sigue publicitando su sitio a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, son cuentos muy cortos. Esto lo escribí el día de ayer y se publicó el día de ayer. Tiene apenas 77 visitas por esta razón, pero ha gustado mucho al público porque me han enviado correo las cartas. Esto es, Jaime, yo no sé si haya preguntas de que ya está muy hablado de parte mía. Entonces, esto es del mundo Interesante, de... interesante. Y gracias por compartir todo este trabajo titánico, ¿eh? Un grande trabajo y de tantos años y tanto esfuerzo y dedicación. Y sobre todo gratuito, que puedan ingresar y que puedan, sin pagar, y que pues tengan los libros y todo sea al alcance del público, que eso es lo que, para eso el mundo de la reflexión se creó. Muy bien. Empecemos allí por las anécdotas. Entonces, mi primer libro, a ver, cuéntenos de su primer libro. Si puede bajarlo un poquito, yo lo voy leyendo. A los 8 años, la escuela Gabriela Mistral en la ciudad de Otavalo era mi reino. Era un lugar mágico, donde la diversión y la amistad se entrelazaban en cada rincón. Mis amigas y yo habíamos desarrollado una habilidad especial para conversar en voz alta durante las clases, lo cual, por supuesto, no pasaba desapercibido para la señorita Laura, que ya no está con nosotros. Ella tenía una paciencia de santo, pero como todo ser humano, ciertos límites. Cuando nos excedíamos, se levantaba lentamente, con una calma que solo ciertas maestras logran dominar, como si se prepararan para pronunciar un discurso solemne en el que, por alguna razón,
Todas nosotros éramos las protagonistas, aunque jamás habíamos sido invitadas. Y entonces llegaba su mirada, fija, penetrante, casi mágica, como si pudiera leer nuestras mentes y adivinar lo que estábamos pensando, incluso antes de decirlo. Tenía un poder silencioso, una autoridad que no necesitaba palabras. Bastaba ese gesto para que el bullicio se desvaneciera al instante. El aura entera quedaba suspendida en un silencio espeso, como si el aire hubiera olvidado moverse. Nosotras, inmóviles, conteníamos la respiración, conscientes de que cualquier sonido podía romper el hechizo. Era un instante breve, pero tan intenso que parecía detener el tiempo. En esos segundos todas sabíamos que el destino del grupo dependía del siguiente movimiento de la señorita Laura. Una ceja alzada podía significar el fin del recreo, o con suerte, solo una advertencia disfrazada de sonrisa. En las tardes, aunque no estaba en la escuela, las clases no terminaban, solo cambiaban de escenario. Mi madre se convertía en nuestra profesora y no había escapatoria posible, ni con excusa de estoy cansado o me duele la cabeza. Nos sentaba a mi hermana mayor y a mí en el patio, donde unas mesitas idénticas a las del aula se transformaban en nuestra escuela paralela. Con la tiza en mano y esa mirada de prepárense para lo que ven y viene, mi madre comenzaba a escribir en el pizarrón. Sus clases no eran como las de una maestra cualquiera, no, no. Las suyas exigían concentración absoluta y reflejos rápidos. Bastaba una distracción, un simple parpadeo para recibir una de esas miradas de aquí no se escapa nadie. En un instante, nos volvíamos alumnas modelo, derechas, calladas y copiando cada palabra con una devoción digna de un examen que nunca existía, pero que sabíamos que podíamos reprobar igual. Después de las matemáticas que nos dejaban la cabeza dando vueltas como trompo, y de cívica, donde intentábamos recordar qué era lo correcto, mientras los nombres de los presidentes se nos escapaban como agua entre los dedos, llegaba el verdadero recreo. Mi madre, sin prisa, pero con determinación, comenzaba a contarnos leyendas de la provincia de Imbabura que nos mantenían en vilo como si estuviéramos en una película de suspenso. Relataba con tal intensidad que casi podíamos ver a la viuda de medianoche paseando por las calles de Otavalo en busca de almas perdidas o a la bruja del río El Tejar acechando a los borrachos e infieles. Y como si eso no bastara para sobresaltarnos, nos sumergía en su propio universo de libros, esos que disfrutaba con verdadera pasión. Quo Vadis fue el primer libro que escuché contar a mi madre. Su voz adquiría un tono solemne y dramático, que en un abrir y cerrar los ojos nos transportaba al pasado. Y así, en el antiguo imperio romano, comenzaba. Y en ese instante ya nos sentíamos en el Coliseo, con el sol abrazándonos la piel y el rugido de la multitud retumbando en los oídos. Lo más fascinante era cuando narraba la historia de amor entre Vinicio y Ligia. Su voz se volvía suave y misteriosa, como si estuviera revelando el secreto que el mundo había olvidado. Vinicio, tan valiente pero tan perdido en su amor, decía, y nosotras con los ojos abiertos como platos, imaginábamos al joven corriendo por las calles de Roma mientras el imperio se desmoronaba a su alrededor. Cuando llegaba el turno del apóstol Pedro, la historia adquiría otra dimensión. Nos hablaba de su fe, de su sacrificio, y cuando lo hacía sus ojos brillaban con tal intensidad que parecía verlo en persona. Cada palabra nos llevaba a las catacumbas de Roma, donde la persecución y la esperanza se entrelazaban como una oración que resistía el tiempo. Cuando el recreo terminaba, mi madre abría la puerta de la biblioteca y con una sonrisa cómplice decía, vayan, miren los libros, tóquenlos, elijan el que más les guste y léanlo durante la semana. Ahí estábamos mi hermana y yo, lanzándonos sobre los estantes como si fueran cofres llenos de tesoros. Acariciábamos las portadas, algunas rojas, otras negras, firmes, brillantes, con ese aroma inconfundible de papel antiguo que aún hoy me emociona, aunque casi siempre terminábamos eligiendo los mismos libros, los mismos títulos. El ritual de selección
nunca perdía su encanto. Era nuestro modo de viajar sin movernos, de sentirnos dueñas del mundo sin salir de casa. Cada vez que me sumerjo en una leyenda ecuatoriana o vuelvo a leer Quo Vadis, siento que regreso a aquellos días. Ella ya no está conmigo, pero nunca se ha ido. Vive en las palabras que leo, en las historias que cuento y en la voz que a veces creo escuchar cuando el silencio se alarga. Habita en mis recuerdos como una luz que no se apaga, recordándome que toda historia, por pequeña que sea, guarda una chispa de eternidad. Qué Eso bien, es una de qué las bien. anécdotas. Ahí le mandamos un me encanta y una carita feliz. Hoy, gracias, gracias Jaime, gracias a quienes están en este momento escuchándome. No sé si No, alguien tenga alguna pregunta. eh, claro que sí, allí les damos el espacio. A ver, por ahí está Adriana, Angie, Oscar, Luis, Margot, ¿Cómo Marta. estamos? Buenas noches. Adelante, Luis. Muy buenas noches. Muy ¿Cómo se buenas noches, encuentra? le escuchamos. Arribando a los tiempos, pero siempre estando aquí presente. Eh, Me ha fascinado mucho la pasión que tiene y la dedicación eh, por la lectura, por escribir. Y mientras te contaba la última anécdota, se me vino una interrogante. Bueno, ya saben, yo soy el de los interrogantes, soy yo. Muy bien, adelante esas interrogantes. ¿Cuáles son los poderes que nos da leer desde su punto de vista, desde su experiencia? eh, el ser humano, el niño, el hombre, adquiere poderes, ¿verdad? Al, al saber leer. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esos poderes? el primer poder, el disfrutar. Disfrutar de la lectura. Ese es el primer poder. Los chicos de ahora no disfrutan del poder. Yo he tenido que hacer cuentos inspirados en leyendas del Ecuador para que les guste leer leyendas. Qué increíble, ¿sí? He creado un cuento para que les guste un género que ellos no conocen, que es las leyendas. ¿Sí? Los chicos no disfrutan, disfrutan de sus momentos a su manera, en el celular, en las redes sociales, pero el libro en sí no lo disfruta a menos que sea una tarea escolar. Tienen que leer o leen. Y en la universidad tienen que hacer este trabajo y tienen que hacerlo. Entonces, el comenzar pronto con los libros, como fue en el caso mío a los 8 años, yo creo que el descubrir que me gusta leer fue el primer poder que tuve. Y de ahí vienen el resto de poderes. Yo no les diría así, pero qué bien usted lo ha dicho, Luis. Son poderes sea, yo nunca lo he expresado de esa manera, pero ahora a través de su pregunta, sí, son poderes. El poder de transformarnos nosotros como lectores, porque el momento que leemos no solo vemos al autor, sino que nos vemos nosotros reflejados en esa lectura. ¿Sí? Y también, no solamente que es el autor el que entrega, también es el lector, entrega su parte, lo maneja. Por ejemplo, Quo Vadis, cada vez que yo lo leo, que han sido unas 4 o 5 veces, esos dos tomos de 1917 que los tengo, eh, pues adorando en la biblioteca, cada vez que lo leo de distinta manera y lo disfruto de distinta manera, pero porque claro, ya tengo un caminaje en lectura. Otra transformación es lo que nosotros a través de la lectura podemos soñar e imaginar. Nosotros podemos no conocer Europa y sin embargo tener una visión de cómo es Europa. No conocer un determinado hecho histórico, pero a través de la lectura nos enfrentamos a esa situación. El poder nosotros imaginar es muy grande, pero también nosotros el poder que tenemos a través de la lectura es
mm, compartir, en este caso, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. Es decir, nosotros compartir lecturas que sean académicas, que no las lecturas solamente de redes sociales. A mí me encantan las redes sociales, trabajo mucho para hacer publicidad para mi sitio, ¿sí? Pero hablo en este caso de lecturas académicas en el sentido de disfrutarlo con quienes nos rodean. A veces no es fácil, sobre todo con los chicos jóvenes o los chicos que ya pues no nacieron con los libros, sino que nacieron con el celular, con la tecnología. Es difícil, pero esos son parte de los poderes de la lectura. Y lo único que yo les diría a ustedes, a este grupo de lectores que están en en esta reunión, la lectura solamente se disfruta, se gusta leyendo, diciendo, a ver, no me gusta el autor, pero lo leo. No importa si nos guste o no, cuando ya somos lectores podemos decir, esto leo con más frecuencia, esto no, este cuento no me gusta, este cuento sí me gusta, pero igual disfrutamos de la lectura, ¿sí? O sea, no solamente en leer no hay ningún misterio, se aprende leyendo, no a través de los gustos que tenemos, porque los chicos no me gusta, no es buen libro. Sí me gusta, es buen libro. No, no. Nosotros cuando ya compartimos la lectura en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros cónyuges, ¿sí? La lectura se vuelve algo para disfrutar, para comentar, ¿sí? Y en el comentar está el aprender, que sería el otro poder, como uno a través de la lectura aprende, aprende a conocer y a conocerse también. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Ahí Yo, tenemos. Adelante, Jaime, Margot. yo estoy segura que quienes hemos tenido el privilegio de estar en esta reunión, estamos asombrados, emocionados y orgullosos de tener en nuestro país, y yo particularmente en mi familia, una mente brillante y también una mente y un corazón generoso, porque ha compartido sus conocimientos y sus obras, sus experiencias, sin ningún interés económico. Eso nos llena a nosotros de mucho orgullo. Y también estoy segura que Angelito y Angelita, tus queridos papás, estarán felices y orgullosos en el lugar maravilloso en donde hoy están. Felicitaciones, mi querida Doris, y un abrazo muy grande para ti. Que Dios te siga dando esa sabiduría para que puedas compartirla con los demás. Muchas gracias por esas palabras, Margot. Les cuento que Margot es mi prima y por una casualidad nos hemos ahora encontrado en esta reunión. No nos vemos desde hace muchos años, pero hemos compartido juntas una familia. Y eso es lo más importante, me llena de mucha emoción. Sí, lo que yo quiero decir es que no todo autor merece ser pagado por su trabajo. Yo no estoy en contra de aquello, eso primero. Y que en algún momento, capaz que en algún momento, el próximo año, no sé, tenga que yo sacar un libro y con un costo mínimo, pero sacarlo, ¿sí? No puedo imprimir los libros, los 17 libros, porque son gratuitos y no tengo mi esposo ya no va a financiarme, ya con el sitio es bastante. No tenemos el soporte económico para hacerlo, ¿sí? Y además en el precio módico que yo lo haría. ¿Sí? De todas maneras, en este caso, como topó Margot, eh,
yo recuerdo las palabras de mi padre y creo que no es generosidad tan solo, sino entregar lo que la patria y la ciudad le han dado a uno. Uno sin ser político, sin ser, ocupar un cargo, desde donde uno esté. Eso me decía mi padre. Tú tienes que devolver a Otavalo lo que Otavalo te ha dado, con tanta generosidad como te ha dado la ciudad, ¿sí? Y el país igual. Entonces, yo puedo entregar de esa manera a mi ciudad y a mi país lo que yo sé. O sea, es lo único que puedo decir. No, no, no es solo, solo generosidad, Margot, es, no sé, es devolver. Modo de retribución, cumplir el Mm, legado del papá. También, sí, que cada libro que lo hago de manera gratuita, pues me dicen mis amigas, la gente que está a mi alrededor, tienes que cobrar por lo menos los $2 que ingresen a tu página, ¿ya? A la final tengo como 3 millones de usuarios que ingresan. Entonces, eh, pero cada vez que pienso en la parte económica, digo, mi padre, ¿qué hubiera pensado? Él me lo decía desde niño, hay que retribuir, hay que dar, porque él lo decía em, con, con fuerza, con razón, porque él lo hacía. Pero yo como era niña en ese entonces le decía, pero papá, usted porque tiene, lo hace. No me pida que yo lo haga cuando no tengo, si recién estoy comenzando mi carrera universitaria, usted ya me pide que haga, ¿verdad? Mi padre lo hacía gratuito las cosas por su ciudad y lo hizo hasta el final, sin esperar retribución, nada, o sea, era benefactor de escuelas, de colegios, en- ayudaba a una persona a otra. Entonces, él lo decía Y con lo hacía. fuerza y claro, y con valía, ¿no? Pero yo creo que es un poco unido a la parte emotiva y la retribución que me dice Jaime de darlo. Si así lo hiciéramos un poquito todos los ecuatorianos desde el campo que tenemos, ¿no? ¿Otro sería nuestro país? Los políticos, por ejemplo, que dieran un poquito de lo que tienen, de lo que saben, por el país, sin esperar nada, estaríamos en otras circunstancias. Muy bien, retomo las palabras, Doris, suyas desde el inicio de este diálogo, que decía, pues, el compartir, compartir cada uno desde el punto o lugar en el que se encuentra, compartir su conocimiento, su experiencia, saber aportar a la ciudad y al mundo, al país y al mundo, ¿no? Sí, así es. Muy bien, mire, gracias, Doris, el tiempo se ha pasado, ya estamos a las 8 de la noche. Bien, entonces, un abrazo grande, kilométrico. Muchísimas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos quienes han asistido a esta reunión. Y pues yo encantada con todo el gusto para hacerlo. Tengo un club de lectura que siempre me piden y el que asisto a dar charlas sobre comprensión lectora, sobre, eh, podríamos algún rato detenernos a ver qué podemos, qué necesitamos y qué podemos, yo pueda contribuir en la parte de lectura para que este grupo se afiance mucho más. ¿Sí? Pero Muchísimas yo veo, gracias por esa disponibilidad, lo vamos a tomar en cuenta. No se vayan, vamos a poner la publicidad final y luego nos despedimos. Un momento, un momentito, por favor.
capítulo que está por comenzar. La próxima vez verás lo que va a pasar. Eras una vez en un reino encantado, un montón de aventuras por haber encontrado. Espera con ganas el próximo día, hay más historias llenas de alegría. Colorín colorado, el cuento no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos. Érase un dragón que el cielo cruzaba, junto a un valiente que siempre soñaba con descubrir misterios en cada rincón. Sigue el cuento con la misma pasión. Y aunque hoy terminó la historia de hoy, mañana traerá sorpresas y estoy seguro de que juntos reiremos sin parar. La magia del cuento continúa al regresar. Colorín colorado, el cuento no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos. Colorín colorado, el cuento no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos.